Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz y muy contenta este día lunes 21 de abril aquí con todos ustedes, transmitiendo para el estado de Tlaxcala y también para todos los que nos vean en redes sociales en toda la República Mexicana. Me encuentro muy feliz de poder compartir hoy con ustedes un nuevo tema que es la cultura alimentaria, pero sin antes, bueno, pues recordarles que el día de hoy tuvimos un deceso, la verdad, un poquito difícil porque el Papa Francisco pues muere hoy a la edad de 88 años, por lo cual pues estamos de luto toda la comunidad católica y la no católica también, porque creo que fue una persona muy, pero muy valiosa para encauzar el bien y la paz que necesitamos como humanidad. Y bueno, para ello tengo una invitada muy especial y la verdad es que me siento muy honrada de que esté aquí conmigo. Siempre habíamos querido que estuviera, pero sus agendas y sus tiempos son muy complicados. Y qué gusto de poder recibir hoy a mi querida Elenita, pero mejor conocida en todo el gremio de los chefs y sobre todo como gestora cultural, es Elena Hernández de Vallarispe. Muchísimas gracias de estar aquí con nosotros, Gracias por la Elenita. invitación, Gigi, qué gusto, un honor. No, al contrario, el honor lo tenemos nosotros porque tú, de verdad que eres, híjole, una sabiduría andando en la cocina y en todo lo que has entregado, pues sobre todo para todo Tlaxcala, porque llevas acá una vida entera, desde muy pequeña siempre has, pues nacido y crecido con todos esos grandes valores que hoy te han forjado como la gran mujer que eres y yo, sabes que desde Gracias, lo más profundo te admiro por todo tu conocimiento, lo buena persona que eres y sobre gracias, todo Gigi. ese corazón tan noble que tienes para hacia los demás, que es bien difícil Gracias. encontrar personas así. Gracias, nuestra amistad realmente vale oro. Y compartir contigo en el trabajo, pues es siempre un placer muy grande. Pues yo te lo agradezco mucho, Milenita, pero la gente que no te conoce quiere conocer esa historia. A ver, cuéntanos de dónde surge, de dónde vienes, por qué ese gusto por la cocina. Pues porque imagínate que vengo de 4 abuelos migrantes que a principios del siglo pasado llegaron a la Ciudad de México de Tlaxcala, de Coahuila, de Yucatán y de Veracruz. Entonces, naturalmente, nací entre fogones y molcajetes y anafres y el amor por la cocina es de toda mi familia. Todos somos gastrónomos, enólogos, glotones, y mi abuelo Pancho de Tlaxcala decía que alrededor de una mesa sucede todo, Claro, las relaciones, la política, el amor, el desamor, la amistad, todo sucede alrededor de una mesa. La importancia de la gastronomía no es menor porque es parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. claro, sí, por Y supuesto. tiene que ver con muchas otras ciencias, como la agroecología, la geografía, la geopolítica, en fin, somos lo que comemos, diría el gastrónomo Brillat Savarin, y es muy cierto. O el hombre es lo que come, decía un filósofo alemán. Entonces, en la actualidad tenemos muchos problemas a nivel global por la malnutrición, ya sea por exceso o por insuficiencia, en el tema de países que están sufriendo hambruna por Sí. la guerra o por cuestiones de cambio climático. En México tenemos el problema gravísimo, en uno de los primeros lugares a nivel mundial de diabetes, de hipertensión y de otras enfermedades causadas por la mala nutrición. El problema es el consumo excesivo y desordenado de productos procesados, como por ejemplo los refrescos. Y toda esta gama de comida chatarra que tienen colorantes, sales, grasas, en fin, tenemos ya un problema de obesidad entre los niños. Y lo que yo he trabajado en mi asociación civil Casa Tizatlán desde hace muchos años es una batería educativa que enseña a comer mejor, que enseña a comer más sano y no tengo duda que recuperar la cocina tradicional o las cocinas tradicionales de cada región
son la clave para que los ciudadanos puedan acceder a sus derechos humanos, a la alimentación y por tanto a la salud. Sí, que eso es algo bien importante, ¿no? Uh-huh. He dado clases de educación alimentaria y de cultura alimentaria a más de 1,200 personas, desde niños de kinder hasta abuelos, docentes, a través de diversos programas con mi asociación civil, de CDSOL, de Indesol, incluso de CEGOP. El proyecto que hicimos con la Secretaría de Gobernación era muy interesante porque era prevención de la delincuencia juvenil y demás. Y entonces el proyecto que inventé fue dar clases de cocina a niños jóvenes que han dejado de estudiar o que no trabajan. Claro. Atendí a 65 jóvenes entre 13 y 35 años. Y la verdad es que los resultados fueron notables. Era lo que te quería preguntar, sí, ¿cómo tuviste ese sector que es muy vulnerable? Sí, tuvimos jóvenes muy deprimidos, e incluso un adolescente suicida. Y lo que hicimos fue dar 90 horas clase, 3 días a la semana, 2 eran de cocina. Y entonces les escribí un recetario con una temática bastante original, que son platillos del trigo, otro capítulo era del maíz, otro de los chiles, otro de la milpa, en fin, y los pusimos a cocinar en grupo y lo impresionante fue que hicieron comunidad, se hicieron amigos, pero de esas 3 sesiones semanales, una invité a 3 de mis doctoras consentidas, la doctora Laura Collin, la doctora Dora Soriano, para que les hablaran de prevención de la violencia en el noviazgo, por ejemplo, o de otras cuestiones ya psicológicas, para que pudieran ir superando esa apatía. Al final, entre todos cocinamos, pues eran 65 jóvenes y niñas, cocinamos para 400 personas en el atrio de la Basílica de Ocotlán. Qué hermoso, qué hermoso. Y muchos de ellos se animaron a estudiar turismo. Otros se metieron a trabajar a restaurantes como mixólogos, como ayudantes de cocina y salieron adelante muy bien. Entonces, la cocina es una actividad muy noble porque yo creo que es el acto más amoroso, nutrir al prójimo, pero no solamente en lo físico, porque comer es un acto biológico, pero alimentarse es un acto cultural. Es decir, somos lo que comemos. Sí, sí, sí. ¿Y por qué es tan frágil el patrimonio cultural alimentario? Porque se hereda de generación en generación, es decir, de forma oral. Por eso yo he tenido la responsabilidad de hacer recetarios. El primero fue Memorias en Mole de Olla, que es producto de 80 entrevistas en campo con adultos mayores en diferentes regiones de Tlaxcala, y recuperé la cocina antigua de la época de la Revolución. ¿Y cómo logras eso? 80 entrevistas. Bueno, sí. A lo mejor para la gente ya cuando lo ve colocado en un impreso, en un libro, lo puede decir muy fácil, pero 80 entrevistas y cada quien a su modo, es un trabajo enorme. Sí, lo complicado fue que cuando yo hablaba con los abuelos, con los adultos mayores, ellos tienen una forma, pues, muy especial de darte las recetas por tantos sí. Y demás. Entonces, las 117 recetas que conforman este libro, yo las probé y las modernicé para que puedan hacerse en cualquier casa normal, sin cocina de humo, sin horno de leña, sin hoyo de barbacoa. O sea, las adapté a la cocina moderna, pero respetando los sabores. Todas las recetas las probé y la forma en que catalogues los capítulos son muy interesantes y me los han chuleado mucho porque es por el utensilio, claro, no por el ingrediente. Entonces tenemos el capítulo del comal, del molcajete, de la olla, del cazo, del horno, del vitrolero. Increíble. Porque antes no se comía como ahora,
una entrada, una sopa. No, eran tiempos de mucha pobreza, de hambruna en la revolución, y entonces muchos son guisos únicos. Por ejemplo, el que de los que más éxito han tenido cuando he hecho las degustaciones es unos frijolitos negros de olla con nopales y manitas de cerdo, por ejemplo. O el mole de huitlacoche, que ahora está muy de moda con los chefs, pero que ya nadie recordaba. Y de ahí tengo dos versiones de la hermana de Cheche de Mayito, que era la bordadora de los vestidos de la Virgen de Huamantla. Ella me dio una receta de su abuela, que es un mole de huitlacoche, que tiene algunos chiles y tiene chícharos y costillitas de cerdo. Y otro muy diferente, otra receta, me dio el maestro Romero, que es el cronista de Iztulco, y en ese caso era una explicación muy interesante porque era polvo de huitlacoche que se molía en el metate, porque se guardaba la mazorca con todo y el hongo hasta que se secaba. Y es diferente, hay muchas versiones y desgraciadamente muchas de las recetas ya se perdieron. Que eso es lo triste, siento, Sí, porque la verdad es que ahorita en la sí, actualidad siento que toda esta gentrificación que nos está absorbiendo día a día, sí. pues obviamente, como bien lo dices tú, es una cultura la que llega a algún lugar y se establece. Ujú. Bueno, a lo mejor aquí todavía en Tlaxcala no, pero sí nos damos cuenta que a veces la comida rápida la abarca, por ejemplo, pues a lo mejor el extranjero, ¿no? Y que de pronto eso también hace que las personas, las cocinas que antes existía, pues vayan perdiendo también y vayan cerrando esas tradiciones también a todos los que se dan. Sí, es una pérdida muy rápida en el tema de Tlaxcala, porque la presión de la publicidad afecta muchísimo. Exacto. Entonces, lo que yo he visto a lo largo de mis proyectos es como, por ejemplo, doña Rosa de Lima, una maravillosa mujer de Iztulco que ha estado cerca de mí muchos años, me relataba que ahorraba para llevar a los niños, a sus nietos, a comer hamburguesas por los juguetes Mm, que regalan, por exacto. ejemplo. Sí, 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 Y sí. vi cómo en sus fiestas familiares, como bautizos o cumpleaños, empezó a cambiar el menú. Entonces, en vez de dar el mole maravilloso, receta de su bisabuela, o los misiotes exquisitos, o el pescado Ujú. tenso en Semana Santa, empezó a dar pechugas de pollo rellenas de queso amarillo y ensalada de coditos con piña de lata, ¿no? Ujú. Entonces ahí ya hay un foco rojo, Claro, por en supuesto. donde reniego de lo mío porque la modernidad y el supuesto progreso significa comprar en un supermercado cosas congeladas, de lata, etcétera. Y que eso me lleva a otro tema mucho Ujú. más importante que es la salud Así es. y que se va denigrando poco a poco y que hoy nos encontramos muchos más casos de cáncer, Sí, por de supuesto. diabetes hasta infantil, ¿no? Diabetes, hipertensión, cierto tipo de cánceres. ¿Por qué? Porque la comida hiperprocesada tiene muchos químicos y tiene saborizantes y tiene colorizantes y tiene un costo muy alto. Entonces, cuando yo he dado clases en las escuelas, les pongo, por ejemplo, cuánto cuesta un kilo de avena, o cuánto cuesta un kilo de un cereal que viene en una caja que tiene colorante rojo, colorante amarillo, Ujú. tiene toneladas de azúcar y el costo de la comida procesada es altísimo. Sí, sí, Entonces, sí. comer bien no cuesta más, cuesta menos. Y comer productos de temporada. Que eso también es muy importante. Sí. Exacto, porque antes en Tlaxcala se comía según la temporada. En la época de la cosecha del maíz, el elotito tierno se convertía en chile atole. Por ejemplo, tengo una receta en el libro extrañísima para mí, que es el chile atole rojo de Tlaxco, que solo Ay, qué es de allá, rico. que tiene piloncillo y es dulce y lleva queso. Y me decían las abuelas, es que se puede comer como desayuno, como postre, como cena, es un platillo único y los tres platillos únicos de Tlaxcala que no tienen réplica en ninguna parte del país ni del mundo
son el atole agrio de Istenco, del pueblo Tomí, Ujú. en donde el maíz rosa se desgrana y el olote se remoja para sacarle el color y luego se fermenta. Sí, sí, Entonces sí. tiene un sabor un tanto No, ácido. pero exquisito. Sí, y además es único porque se solía comer un puño de ayocotes y luego el trago del atole Mm, agrio. Ese es una bebida exquisita, única y muy exótica. No podría hacerse si no los habitantes de Istenco Tomis cuidaran la milpa generación tras generación para que no se pierdan esos maíces nativos. exacto. Sí, sí, Entre sí. esos está el sangre de Cristo, bueno, hay de muchos colores, ¿no? El otro plato emblemático es el mole prieto de la región de Santa Ana Chautempan contra Istulco, en donde un cerdo completo se cocina, digamos, al vapor en casos enormes de cobre y luego antes se molía en metate. Tengo fotos todavía de que había 50 molenderas moliendo el maíz. Ahora se lleva al molino, pero son toneladas de maíz, entonces en realidad es un atole, es un tamal líquido, porque lleva la grasa del puerco, el maíz molido y un poco de chile quemado, y su color es gris. Bien. Se sirve en un cajete de barro con unos trozos del cerdo que se coció durante toda la noche y se acompaña con un tamal bobo, que significa que no Ujú. tiene relleno. Ajá. Y pues son platos verdaderamente tradicionales, pero rituales. Sí, sí, claro, con una Sí, enorme, enorme, enorme tradición cultural. cultural, así es. Sí. Bueno, ya saben, para los que anotaron ahí, pónganse las pilas. Sí, 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 por supuesto. Y que a fin de cuentas eso es lo que te da una identidad, ¿no? Exactamente. La cocina es identidad, es historia, es tradición y es una riqueza frágil. Es Sí. frágil porque cada generación va olvidando más. Sí, como tú bien lo dices ahora, la publicidad, los eventos, los tipos de eventos que se Sí, realizan, y la ¿no? publicidad presiona mucho a los más jóvenes. O sea, un niño ve 180 anuncios al día y claro, no tiene forma de defenderse del embate de la chatarra, de los refrescos, de la comida nociva. Exacto. Y para todo esto, Mirenita, ¿cuántos libros has escrito? Cuéntanos. 11 recetarios. El primero lo hice con beca de Conaculta. Gané en estudios culturales Oh, y ese es Memorias en Mole de Olla, del que te cuento que son las recetas antiguas de la época de la 11 Revolución. recetarios. Luego hice uno para un proyecto de Sede Sol, en donde di Ujú. clases de cultura alimentaria a 660 personas, entre niños de kinder, sus profesores, primaria y los abuelos. Oh, muy Entonces fue bien. un proyecto intergeneracional. De ese hice un libro que se llama Cocinarte, la cocina rica y nutritiva, y fueron 3.200 ejemplares que muy amablemente me donó Armando Prida. Y se repartieron por todo el estado a través de Radio Altiplano, en las clases, por supuesto, y son 130 recetas creadas por mí que tienen tablas nutricionales y que son la fast food, o sea, la comida rápida, Ujú. sana, fresca, económica, facilísimas de hacer. Y ahí hay 17 temas, o sea, desde carneros, sopas, ensaladas, postres. Es un libro muy, muy práctico. Claro. Y ya no me quedan de papel, pero Justo están era en lo que iba yo, digital. le te iba a decir, ¿dónde los podemos conseguir? Bueno, para los que nos están Están en escuchando. digital en tu página, podemos poner el link para que Ah, bueno, puedan muy bien. descargarlos, por supuesto, tanto Memorias en Mole de Olla como Cocinarte. Muy bien, entonces vamos a dejar en los comentarios, ahí vamos a Sí, añadir el link para que lo puedan descargar, promesa. sí, porque además Ok. lo doné a la Secretaría de Cultura Federal cuando su sede estaba en Tlaxcala, se Ah, lo doné bien. a la maestra Frausto y está en la página de Contigo en la Distancia.
Además, he sido contratada para hacer un recetario de ciruelas, nectarinas y duraznos importados de California, porque el promotor digamos, el mercadólogo es contratado en México por la liga de esos productores, y ese es un libro de 50 recetas, desde sopas, pescados, entremeses, pollos, todo con esas 3 frutas. Muy Muy bueno, bien. es muy, muy, muy rico. Sí, debe serlo. Y también esa misma persona me contrató para hacer promoción del camote naranja que se importa, ese camote Ajá, naranja. sí, Y sí, de sí, ahí sí. son 40 recetas también, desde sopas, ¡Ay, entradas, qué de todo, delicia! con camote, que es muy bueno. Y luego un querido amigo, Alejandro Aguilar, tiene producción de quesos en Huamantla, nuestro diputado, Ujú. y me contrató y a él le hice uno de quesos, porque hace unos quesos exquisitos como mascarpone, como provolone, y luego la gente no sabe cómo usarlos, entonces ese recetario de quesos también tiene una variedad exquisita, desde crepas, postres, quiche, muchas Muy cosas. completos, Sí, muy, muy completos, sí, perfecto. y mis últimos 3 grandes libros me contrató la SEP Federal hace unos años, cuando había el plan de escuelas de tiempo completo, Ok, que desaparecieron, sí. pero se hicieron 3 recetarios, son 700 páginas, 3 tomos, 350 fotografías y Wow. 400 recetas. Todo lo hice con mi asociación civil, contraté más de 20 profesionales, desde chefs, estilistas, correctores de Wow. estilo, dibujantes, fotógrafos y demás. Y esos nunca vieron la luz. Sí, se entregaron en la Comisión Nacional de Libros de Texto Ay, qué Gratuito, triste. Bueno, pero pero ahí están. ahí están, Ahí exacto. están. Ojalá que algún día puedan publicarse, porque es cocina, estaba diseñada para los niños de las escuelas primarias. Mm. Entonces, son recetas que puede hacer cualquier cocinera sin tanta experiencia, pero sanas, nutritivas y equilibradas. Que eso es lo mejor. Eso es lo Sí, mejor, que lleve, que esté completo en exacto, todos los sentidos. exacto. Pero aparte de todo, eres también parte del Consejo Gastronómico del Estado, que eso también es algo muy Sí, importante. Y que ustedes también están apoyando desde ese punto, creo yo, con todas estas pues políticas públicas y todo que se está realizando, al hecho de fomentarlo, como ustedes lo así dicen, es. no dejarlo atrás. Porque así como una Sí. persona, un niño, un joven, reciben toda esa promoción, ustedes la verdad es que les toca el esfuerzo al doble. Por ejemplo, si ustedes tienen que Ujú. hacer una cena maridaje, si tienen que convocar para cualquier otra cuestión, les cuesta el doble de trabajo, porque ya Así no, como es. jóvenes no nos involucramos en eso Sí, que son, a fin de cuentas, nuestras raíces propias. exacto. Yo me siento muy honrada de que mis colegas chefs me hayan invitado a ser parte del consejo. Y hay un esfuerzo muy grande, somos muchos que amamos la cocina porque es nuestra pasión. Y acabamos de hacer una cena maridaje en el Teatro Xicoténcatl, ¿Y qué tal? ¿Cómo organizada les por fue? nuestro presidente, por Mario Hernández. Y fue muy bien porque es un esfuerzo en donde somos 5 chefs y cada quien escoge el curso que le toca. Yo escogí el postre, por ejemplo, Ok. pero está Dani Salazar, que tiene un restaurante en Anacamilpa, que hizo algo exquisito, maravilloso, unas manitas de puerco con mantequilla de cebolla quemada, con quelites, Ay, qué habas y delicia. flores de borraja. Hay mucho talento en Tlaxcala. Entonces es un esfuerzo hacer las cenas maridaje para promover nuestros ingredientes, quizá con algunas opciones más modernas o reinterpretaciones de lo tradicional. Claro, ¿tú crees que haga falta más difusión o Sí, impulso por parte también del talento? sí, yo creo que el esfuerzo está siendo muy grande, pero sí necesitamos más, más apoyo, más difusión, porque el hecho que la gente conozca nuestros talentos es interesante y es muy importante, porque Sí. se decía que donde empieza la carne asada termina la civilización, y la verdad es que lo que hacemos como chefs es una cocina muy delicada
y Sí, ya lleva muchos procesos. sí, sí, es que es un arte de verdad, pero fabuloso. Porque Sí, aparte, digo, todo el arte es imprescindible, lo sientes, pero el hecho de ya un sentido de ti, que sea tu paladar, y sí. aparte nutricional, Educar a los jóvenes a ujú, que hay algo más que hamburguesas, brócoli y queso amarillo, ¿no? por supuesto, sí, 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 Porque sí. en mis clases yo he detectado lo siguiente, cuando he dado clases de educación alimentaria en el municipio de Tlaxcala, recorrí las 11 comunidades y en todos lados pregunté en las escuelas cuáles son sus platos favoritos e invariablemente me dijeron pizzas y hamburguesas. Ahí ya tenemos un foco rojo. Ahí ya, Sí, no, ya, no, no, ya. desde luego. Pero cuando yo les he cocinado a los niños y a los abuelos y a los profesores, y me dicen, yo nunca he probado un chilpopozo, no sé lo que es un charal, mucho menos una carpa, etcétera. Pero cuando lo prueban, se enamoran. Pues sí, es como la comida, de verdad, pues a veces China, japonesa, estos países que de Sí, pronto tú te inundas en su cultura y descubres de verdad cosas así increíbles. es, así es. Pero también acá en Tlaxcala, y más siendo sobre todo ahorita que ya estamos muy próximos a celebrar los 500 años, Ujú. creo que tendríamos que rescatar todas esas cosas que si alguien no Sí, se toma de verdad a pecho el fomentarlo, se va a perder y nadie más lo va a poder, porque ya nadie se va, como tú bien lo dices, ya nadie más va a saber esa receta que la abuelita se sabía. ese es el problema. Y por eso también en el consejo Mario organizó clases, masterclasses, en donde estuvieron, Mm, por ejemplo, el chef Jorgito Sandoval, etcétera, un chef y una cocinera tradicional, y juntos dieron algunas propuestas en una clase en vivo en el Museo Regional de Lina. Ese tipo de acciones sirven mucho para sí, interesar, sí, porque además iban muchos alumnos de gastronomía. Hace 30 años a nadie le importaba ni existían esas carreras. Ahora hay muchas escuelas de cocina. claro. Pero con los jóvenes alumnos que yo he trabajado es el desprecio del quelite, el desprecio de la milpa, y quieren hacer todo italiano y todo extranjero. Y primero tenemos que conocer lo nuestro. Sí, 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 eso es verdad, totalmente. Cuando tú conoces Sí, bien lo tuyo, sabes cómo defenderte y ya dicen por ahí, va a sonar un poquito grosero, pero ya no cualquiera te apantalla. exactamente. O sea, y también hay otra parte en donde con mis amigos antropólogos he detectado que el desprecio del quelite y del charal y de los productos de la milpa viene de avergonzarse de un pasado en donde yo era pobre y solo comía quelites y nopales y Eso. chito y tortillas. No, 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 para nada, al no. contrario. Nuestros productos originarios y locales son de una riqueza y una delicia que además están en riesgo de perderse, porque con los agroquímicos, el monocultivo, desgraciadamente ya muchas hierbas silvestres no existen o son muy difíciles de encontrar, como los amamashles, las lengüitas, Ay, que son etcétera. riquísimas. Sí, pero al meter agroquímicos y hacer monocultivo, están Se en están riesgo extinguiendo. muchas plantas que ya no vamos a poder probar. Sí, sí, sí. Y que, como bien lo decías, ahí de verdad era comida que contenía hierro, que contenía, o sea, tantas cosas que hoy nos hacen falta y que Claro. en un producto a lo mejor ya sobreprocesado nunca lo vas a encontrar. No, 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 Bueno, y no. aparte los sabores, pues ni se digan, ¿no? Pero No, no, claro que no. Entonces, el destrozo agroecológico también ha reducido mucho la posibilidad de volver a comer aquellos sabores antiguos. La prologuista de mi libro de Memorias en Mole de Olla, Cristina Barros y Marco Buenrostro, son los top conocedores de gastronomía de este país. Incluso Cristina ha recibido medallas en Francia por su trabajo de rescate y de estudio de la cocina mexicana. Ella me hace el prólogo y dice algo que es muy cierto. En la actualidad, el abanico gustativo, que era enorme por todos los productos autóctonos del campo y de la flora y de la fauna, se ha hecho así.
¿Y Qué por qué los tristeza. niños no quieren comer? Porque están aburridos de comer lo mismo todos los días. Y de verdad sí luego te cansa. Porque a lo Sí, mejor aunque sea comida rápida, a ver, si llega el fin de semana, si no piensas en pizza, piensas en hamburguesa. exacto. Pero imagínate qué importante o qué bonito sería que tuvieras una algarabía de sabores en todas sus expresiones y de Sí. texturas y de colores que lo podemos hacer porque México cuenta con ello. No, bueno, nuestra riqueza biodiversa es enorme, es el quinto país más biodiverso. Entonces, de que sí tenemos todavía una cornucopia de plantas, de frutas, de verduras, claro, de mazorcas, o sea, maíces nativos, sí los tenemos, pero ya no hay interés. Entonces, Sí. esta falsa idea de progreso, yo lo veo con muchas personas a mi alrededor. Es, yo progreso, yo no voy al tianguis, yo voy al mercado, Ujú. supermercado, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Porque ahí es como una falsa idea de progreso, ¿no? Exacto. Comprar todo congelado, enlatado, importado, y eso pues está causando que seamos campeones a nivel mundial en muchas, muchas enfermedades que no deberían existir. Sí, totalmente, totalmente. Y como tú bien lo dices, también lo vemos reflejado en el bolsillo, porque ahí te das Claro, cuenta que no es lo mismo que vayas a traer claro, cualquier, digamos que condimento que necesites al súper, que si lo compras fresco, bonito y claro, barato en el claro. mercado, ¿no? Sí, O en el tianguis, o donde, pero uno de los venenos más evidentes son los refrescos. Tú ves la cantidad de azúcar que toma un niño en un refresco o en un jugo que supuestamente es de fruta. Eso nos está llevando al borde del abismo en tema diabetes. sí, 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 es un tema súper delicado en estos momentos, Sí, súper delicado. Pues yo la verdad es que, bueno, desconozco ahorita cómo se estén manejando las cosas, pero la verdad es que sí aplaudo muchas veces que ahorita ya están quitando o están cambiando los planes sí, alimenticios en las escuelas, que eso es ojalá. súper Muy primordial y importante. que a lo mejor suena, pues es difícil, siempre nos cuesta quitarnos lo que más nos hace daño, pero muy primordial. Nieleniti, ¿de dónde sale ese gusto? Cuéntanos, de tu mamá, de tu papá, de tus De mis abuelos. 4 abuelos, por supuesto, mi padre era un cocinero súper temerario, inventaba unas cosas fabulosas, él hacía la cena de Navidad siempre, Qué rico. hacía un consomé, deshuesaba el pavo y con eso hacía un consomé muy sápido y con el pavo hacía lajas que rellenaba de prosciutto con parmesano y luego le hacía el pomodoro y no, bueno, era un gran cocinero, ¿eh? Y Sí, sí, además muy sí. inventaba, por ejemplo, en su horno de leña metía una pierna de carnero con un mole de pasilla y papitas, o un conejo con guajillo y habas verdes, ¿no? Qué Muy, muy, muy delicia. creativo. Y mi madre, bueno, ni se diga, cuando era muy amiga del maestro Rufino Tamayo, y cuando iba el maestro a la casa, le hacía en honor a Oaxaca, una vez le hicimos 7 moles Órale. con ¿Qué arroces tal? de colores, pero los 7 moles eran creación de mi mamá, eran de langosta con Mm, avellana, de camarón con acuyo, o sea, y el mm. arroz morado de betabel o el amarillo de cúrcuma, entonces, pues sí, mi madre, sí, en serio era otro nivel, inventó un mole de piñón blanco con pulque, Qué rico. sí, siempre se comió muy bien en mi casa y en mi casa mis padres siempre dijeron, aquí nunca va a faltar la buena comida, los libros, los discos, los viajes. En mi casa jamás hubo ni joyas, ni coches del año, ni nada de esos. Nuestros lujos eran Claro. ir a la Pero los ópera, principales, ir sí, qué al bonito. ballet. Mi primer viaje a Europa tenía yo 5 años de edad, me llevó a Dinamarca mi mamá, me llevó a Berlín, a Hamburgo, Porque tu este, mami era de allá. no, mi mamá nació en México, pero su papá era de Ajá. Coahuila. Mi Ah, bisabuelo ajá. fue gobernador de Coahuila. Exacto. Pero tienes descendencia alemana. No, No, ¿verdad? Eso es cuando no, te fuiste a vivir para no, allá. es que estábamos en el colegio alemán y por eso nos fuimos 3 años a vivir allá para perfeccionar Exactamente. el idioma.
Y mi mamá era una viajera temeraria, porque ella y sus 3 chilpayates agarraba el coche y vámonos a los Alpes, y vámonos a París, y vámonos Qué a Suiza. bonito, qué Entonces, hermoso. esa educación alimentaria también te la dan los viajes. Sí, claro, volvemos a la misma, porque ya tú llevas esa Sí, base, pero también empiezas a conocer y a descubrir que ujú, afuera también hay un mundo y que es sí, otra forma de ver la vida. ujú, Sí, sí, sí. sí. ¿Qué le dirías, mi Elenita, a todos esos jóvenes que a lo mejor también, porque te voy a decir una cosa, hoy también se está perdiendo mucho eso, que ya los jóvenes no se interesan por la cocina, ¿no? Ujú, Ya muchísimas carreras hoy nos están absorbiendo y están muy bien y está perfecto. Pero ¿qué le sí. dirías a esos chicos o esas chicas que a lo mejor quieren emprender con un restaurante, con un concepto distinto, que quieren empezar a estudiar esta carrera? ¿Y qué les dirías tú? ¿Qué mensaje les darías a esos chicos que hoy te ven? Sí, fíjate que yo soy autodidacta, obviamente, pues con esos abuelos, esos padres, tanto viaje, pues aprendí sola y tengo una biblioteca que es muy importante. Tengo más de 1000 libros de cocina. Vamos. Muchos idiomas, de muchos temas, muy específicos. Tengo unas joyas como el recetario que Salvador Dalí le hizo a Gala, su mujer, Le Mm, Diner de Gala, y otro que le hizo los vinos de Gala, ¿no? Por ejemplo, muchas joyas. Y ahora hay muchas escuelas que dan estas carreras de gastronomía. Por ejemplo, el hijo de un amigo de Nacho, nuestro compañero, estudió en el claustro de Sor Juana, pero ya trabajó 2 años en Europa y ahora le ofrecen irse a Italia. O sea, están saliendo. O sea, realmente hay mucho talento que está estudiando sí, gastronomía cuando antes éramos autodidactas, ¿no? Y no había mujeres en los restaurantes, era una profesión de hombres. sí, sí, totalmente. Ujú. Sí. Pero bueno, yo creo que es una profesión maravillosa, es muy pesada. La cocina, yo tuve un restaurante 13 años, es muy pesado, pero tiene muchas facetas. Puedes dar clases, conferencias, tener un restaurante o ser chef personal de alguien. Es una carrera maravillosa si te gusta, Sí, sí, porque es como todo. pesado, es Claro, pesado, claro. es un trabajo muy pesado. Así, lo hemos dicho también con otras personas que nos han acompañado y es que cada sueño, cada meta lleva su precio y Sí, hay que estar sí, dispuestas y dispuestos a pagarlo, sí, pero ¿verdad? vale la Pero vale la pena. pena cuando te gusta, cuando te encanta, Sí, vale la pena. sí, sí, Qué la bueno. cocina es maravillosa. Híjole, pues imagínate que de verdad que qué valioso que alguien pudiera tener una conferencia tuya. Híjole, eso sería increíble porque yo me quedé corta, pero imagínate a alguien que de verdad le interese saber todo esto, sería increíble. Milenita, bueno, pues qué se viene para Casa Tizatlán? ¿Hay proyectos? Pues Casa Tizatlán ahora está dormida por mi encargo en la actualidad, pero por supuesto que vamos a seguir trabajando. La idea es seguir escribiendo recetarios, porque es algo que me sale muy bien. No, Y sí, como soy, totalmente. y luego me invento, soy bastante creativa. Todos los días cocino, todos los días invento algo nuevo, hago experimentos. Entonces, sí, en el futuro, por supuesto, quiero dar clases, seguir escribiendo Qué recetarios, bonito. dar banquetes cuando Sí, me, no nos puedes dejar me sin toda esta no, sabiduría. no, mientras me desocupe de lo que estoy haciendo ahora, Muy Casa bien. Tizatlán tiene mucho futuro. Sí, verás que sí, Sí, verás que sí. Pues todo el éxito del mundo, Milenita. muchas Pues gracias. para mí fue todo un honor tener aquí a una eminencia como tú. Ay, La verdad es que gracias. no todos los días se puede disfrutar de esta conversación y menos de Gracias. todo el conocimiento que tienes y que nos encantaría tener empapados. Pero pues bueno, esto también es para ustedes, para agradecerles su tiempo, que nos hayan acompañado y para que nos puedan estar compartiendo. Si crees que a alguien le puede servir esta plática, pues mándasela. Ahora ya todo se puede mandar por WhatsApp, por Facebook, por todos lados. Estamos ahí listas y listos para poderles compartir pues lo que Y tenemos dos para de mis expresar. libros para que los regales, Ay, muy bien. Ah, ya de saben. manera digital. Ah, ok, Sí. perfecto. Ya saben, entonces escríbanos. Si quieren tener un libro aquí de nuestra chef y gestora cultural, Elena Hernández de Vallarispe, déjenos sus comentarios o si sienten que a lo mejor a alguien se lo podamos regalar también,
Vamos a estar bien, bien, bien al pendiente. Sí, que nos deja su claro. comentario. El primer comentario se lleva uno y el segundo también. Ya, entonces vamos a estar ahí. Pues Perfecto. gracias, Milenita, que sigan los Gracias, éxitos. Gigi. Yo que te conozco esa calidad humana, híjole, no la encuentras donde sea. Y más siempre esa sonrisa que tienes para todos en tu área de trabajo, con la sociedad. Pues la verdad es que es bien bonito saber que tenemos una tlaxcalteca chef en quien confiar. Gracias, Elenita, y gracias a ustedes. Despídete en alemán, a ver cómo Aber dirías. natürlich, ich liebe mein Kochen. ¿Ya ven? Besitos. Dankeschön.